Abrimos consultorio con un amigazo de la casa, el doctor Robert Núñez, que ya nos acompaña hoy, Jamie, para hablar de un tema muy especial. Hola, doctor, buen día. Antes que nada, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz año, che, es la primera vez que nos vemos. Igualmente, realmente, Feliz ¿qué año, tal? doctor, Igualmente. ¿cómo está? Pura energía un lunes, ¿eh? Sí, no, te digo, arrancamos con todo. Qué bueno que Y sí. gracias por las empanadas, fue muy atento, unas riquísimas empanadas. La marca no la vamos a decir porque después nos va a auspiciar, así que ahí vamos. Ahí vamos a decir tranquilamente. Acá vamos a colocar todo entonces. No se preocupe. ¿Cómo Bueno, estamos? bien. Acá acudiendo verá el llamado de los amigos para tratar temas importantes siempre para la familia. Es siempre importante que la familia trate de hacer una buena educación, pero ahí es importante principalmente la prevención como método principal para evitar complicaciones y que sea un bienestar por lo menos físico y después se ve el bienestar mental que ustedes saben también que es todo un Exactamente. tema. Doctor, ya vemos en imágenes la famosa varicela. Cuando te agarra de chico es una cosa, cuando te agarra de adolescente es otra y de grande ni qué decir, Otra ¿verdad? cosa, realmente. Tenemos que decir que la gente que nos está viendo que no es viruela, ¿verdad? Porque la viruela ya ha sido erradicada, es la varicela, muchos le dicen el viruataur, ¿verdad? Sí. Así le llaman a la varicela. Y es una enfermedad altamente contagiosa, se transmite por vía respiratoria y por los líquidos que segrega esa ampolla que tiene en cierto momento por el cuerpo. Es muy contagiosa, entonces en uno o 2 días de contacto uno ya fácilmente puede contagiarse. Es una enfermedad que empieza con un cuadro febril, posteriormente ya salen unas lesiones tipo salpullido que son planas y rojizas, tipo un salpullido, y comienza principalmente en la cabeza, en la parte del tronco, y luego se va generalizando. Después la famosa triada mácula, pápula y vesícula son lesiones que empiezan como una mancha, después se van engrosando y sobresaliendo en la piel como esas lesiones de la alergia. Y posteriormente ya se forma una vesícula, que es una ampollita con agua, prácticamente con un tenido acuoso. Las tres fases pueden estar distribuidas durante toda la enfermedad. En una parte podemos tener una lesión tipo mancha y en otra ya podemos tener las ampollitas, ¿verdad? Más o menos tarda 2 a 3 semanas. Último forman las costras, que son las lesiones tipo granos que tenemos en la piel, y en esa fase es la que ya no se contagia la enfermedad. Y en este proceso pica, que da calambre, ¿verdad? Pica, y no hay que rascar, molesta y en realidad una de las luchas que siempre he tenido con nuestra gente desde que conocí la enfermedad es la falta de higiene, ¿verdad? En otras épocas yo les puedo decir, porque la introducción de la vacuna son varios años viendo niños y personas adultas, ¿verdad? En una época no había las vacunas todavía disponibles acá, entonces una de las complicaciones las que más se veían era la falta de higiene y la sobreinfección por cuadros bacterianos, ¿verdad? Entonces ahí eso se sobreagregaba un cuadro de una infección a través de la piel, posteriormente también podía hacer neumonía y eran más las complicaciones. Ahora se ven menos con la introducción de las vacunas. Justamente. Principalmente antes decía que no te sople el viento, seguro que escuchaste. Cierto, y bueno, cierto. eso implicaba no lavarle y no dejar así, y el acúmulo de polvo, el acúmulo de bacterias sobre unas lesiones en que el chico se rasca y lesiona y deja una puerta abierta. La piel es la principal barrera. Entonces, sin piel vos quedás expuesto a cualquier infección. Doctor, hablando justamente del tema de las vacunas, es importante que la gente pueda asistir a las redes del Ministerio de Salud para que pueda aplicarse esta vacuna. Háblanos un poco más de eso, por favor. Bueno, las vacunas están dentro del esquema regular de vacunación a los 15 meses y a los 5 años. Son 2 dosis que se hacen. La efectividad llega al 95-98% con ambas dosis en pequeños. Lo que hace la vacuna es evitar las formas graves. Puede eventualmente, estamos hablando de casi el 80% que pueden tener lesiones leves, y esa es su varicela y pasa, ¿verdad? Claro, pero si no tenemos la vacuna se pueden ver los casos más complicados, que son la generalización, como vemos así. Con la vacuna ya no vemos tanto así las lesiones, ya no se ven así, se ven
una zona, 2, 3 puntitos rojos y termina ahí, ¿verdad? Y una pequeña fiebre. Así Hasta mismo, ahí, digamos, si claro. es que estás vacunado. Si estás vacunado. Entonces, mientras se hace, mientras más pequeños se hacen ambas dosis, más posibilidades de evitar, ¿verdad? Pero tenemos que saber también que las personas mayores que no han tenido varicela pueden complicarse. Ahí tenemos que tener especial atención. Estamos hablando de 100.000 personas, el 20% si son mayores, son adultos y hacen varicela, pueden complicarse más que el niño, que es muy bajo, una enfermedad propia de la niñez, ¿verdad? ¿Y qué características tienen esas complicaciones cuando decís se puede complicar más en el tema de las pústulas? O sea, primero las infecciones bacteriales en piel, que son la celulitis, que se llama la infección de la zona bajo la piel de zonas del cuerpo, celulitis. Otras enfermedades de la piel pueden ser puerta de entrada a infecciones graves, ¿verdad? No, pero ¿cómo se puede complicar esta enfermedad si es que sos mayor nomás? Ah, si sos mayor, y justamente las infecciones de piel, neumonías, estamos hablando de encefalitis, ¿verdad? También, ¿verdad? Entonces es importante tener. Siempre escuché que para los hombres es más complicado si es que es un adulto que le toma varicela. Y realmente probablemente sea porque cuando somos adultos también no tenemos esa tendencia a reposar, a hacer un aislamiento. El caballero etcétera, generalmente etcétera. Es más así, ¿verdad? Y entonces por ahí, por ese lado, pero hay una predisposición a que el adulto haga más complicaciones. Pero la gran mayoría, a partir del 2005 aproximadamente que se empezó a aplicar, ya tiene sus vacunas. No vimos más tantas complicaciones de la varicela. Hay casos aislados, pero por eso es importante. O sea, yo he visto cuadros de otros tipos de virus, primos hermanos de la varicela, que han dado casos de encefalitis. Por eso es importante hacer la vacuna. Claro, justamente hablando de eso, doctor, y enfocándonos en el Paraguay profundo, aunque en Central también, la Asunción, muchas veces la gente no conoce de esto. Oye, vacuna Sebio Lomitá, ¿es responsable en su esquema de vacunación o es muy despreocupado? Es muy despreocupado. Nosotros tenemos que tener como punto de referencia la pandemia. En la pandemia, si bien el sistema que se hace acá en el Paraguay, que se trabaja, es espectacular, porque muchos compañeros me han comentado que en zonas rojas de Asunción inclusive, ellos no pueden entrar porque se les roba, se les amenaza, etcétera, etcétera. Pues hay muchos, se les pide la jeringuita, los chefs y demás, pidiendo la jeringuita. Se van los compañeros a hacer la vacuna casa por casa, ¿verdad? Ahí depende otra vez de los familiares que se quiera hacer o no, ¿verdad? Pero en realidad tenemos que meter conciencia a través del programa y a través de ustedes también, a que la gente vaya a aplicarse, porque es una cuestión de que evitamos complicaciones en la varicela, evitamos una enfermedad como la que estamos viendo, que no puede no matarle, pero esa picazón, esa infección de la piel, etcétera, etcétera, que la va a pasar muy mal. Y también económicamente para la familia y para el país evita internaciones, evita complicaciones al estar en un hospital. Entonces por eso es importante la vacuna. Es gratuita, eso tenemos que decirlo, claro. Y la gente tiene que empezar a vacunarse. Después de la pandemia, tipo como que cayó la concurrencia. Se habló de antivacuna, pero por el COVID, pero eso ya generalizó a todas las vacunas. Sí, entonces, no las demás vacunas pagaron el plato por el tema del tema COVID. ¿Y es parte del esquema de vacunación de un menor? O sea, antes de los 5 años estamos hablando. Así mismo, realmente. Entonces, ¿en 2 dosis? En 2 dosis, sí. ¿A los 15 meses decía? A los 15 meses y a los 5 años. Y a los 5 años. Eso ¿qué pasa si es que alguien se pasó, no sé, regla de 3? Se pasó de los 5 años. ¿Qué sucede? Igual se puede ver de acuerdo al planteamiento que le hagan en la vacunación, en el vacunatorio para hacerle. Yo creo que en ese sentido se suele completar la dosis. Con una sola dosis nosotros ayudamos a que evitemos muchos casos graves de la enfermedad, pero con la segunda el porcentaje sube de evitar complicaciones de la enfermedad. Como yo le dije, hace rato no veo ese tipo de complicaciones, así como muestra la imagen. Eso realmente es generalizado. Eso generalmente se cura, ¿verdad? Si el chico tiene, otra vez vamos al tema de unas buenas defensas, si su nivel de inmunidad, de lucha de su cuerpo es bueno. Nosotros tenemos que plantear también eso de la desnutrición, claro, y otras enfermedades que pueden empeorar porque son virus, ¿verdad? Quiero meter un poco la polémica. El famoso Pojañana.
en la mitad. No, pero pesa también eso ella en Bopupú, ahora Sarogüe, Taropé Pireo, mi amor, mucho veces hablando de Mongolata. Sí, pero la importancia de eso, primero que nada, la vacuna evita. Segundo, si por lo menos lavan, sería muy importante. También se puede acompañar. Claro, cuando te dice el médico ñaná que no laves y que no le sople viento, ahí es la complicación. Porque tiene que secarse supuestamente. Tiene que secarse. Entonces lo que pasa es que se rasca y mete por ahí bacterias y otros virus inclusive que pueden complicar la situación. Y por otro lado, si no consulta, nosotros tenemos que tener en cuenta que la neumonía es una complicación también porque es una infección respiratoria, un virus que puede complicarse con bacterias y hacer una neumonía. Qué importante hacerlo esto ya ahora, antes de que arranque el año escolar. Sí, es muy importante hacerlo, realmente es importante. Incluso yo les digo igual, van a las escuelas las personas para hacer la vacuna. Sí. Solamente a veces hay complicaciones ahora porque de repente tendría que tener alguna suerte de permiso de los padres para hacerlo. Sí. Y sería importante hacerlo en presencia muchas veces de los padres, porque en este momento que hay tanta sensibilidad y no sabemos una reacción de ese tipo, entonces es importante tener siempre el aval de algún familiar para que se pueda hacer la vacuna. Pero es demasiado importante la vacuna antivaricela. Marcó un antes y un después en la enfermedad de varicela, zóster, varicela, justamente la llegada de la vacuna. Ahí está, muy importante. Entonces, bueno, gracias doctor por contarnos todo esto y a no olvidar, a los 15 meses y a los 5 años, entonces son 2 dosis que le van a proteger por el resto de su vida. Así es el tema, ¿verdad? Y evitamos toda si complicación. Contraes la enfermedad te va a dar así unos cuantos puntitos, claro. O si no va a ser una cosa que no podés del picor. Yo tuve varicela en mi momento, fue terrible. Y bueno, tenemos que también relacionar eso. Llegó en su momento mucho el tema de la viruela del mono, ¿verdad? Sí. Entonces no es el mismo virus, pero se habla también que si uno se está investigando la vacuna contra la varicela, de alguna manera las consecuencias, si eventualmente tenemos la viruela del mono que está por ahí nomás siempre, puede ser menor. Entonces las consecuencias para esta enfermedad. Gracias, doctor, por tu Muchas gracias. Te esperamos pronto. Gracias. 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 Ya venimos. Hasta luego.